Time we really talk is when our clothes are coming off. I like us better when we're wasted. It makes Todos it formalmente bienvenidos al programa del día de hoy en Full con Manny. Muchísimas gracias como siempre por su audiencia y prometemos que daremos nuestro mejor esfuerzo para como cada día llevarle lo mejor de nosotros y presentarles un programa de calidad. Como cada semana usted sabe que adoptamos un tema de actualidad y lo conversamos, lo debatimos un poquito en nuestro programa y hoy quisimos asumir el tema que ya desde hace unas cuantas semanas y si se quiere meses se ha estado debatiendo, conversando en los medios de comunicación y la sociedad en sentido general sobre las actividades que está realizando el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James Wally Brewster. Mucha gente ha opinado en contra y a favor. Hoy queremos definir un poquito esto con dos invitados muy especiales. Aquí les dejo la introducción del tema del día de hoy y quédese con nosotros. Desde su llegada al país fueron muchas las protestas por parte de diversas iglesias y de muchos ciudadanos que decían que su presencia no era grata porque impondría en nuestra sociedad su libertinaje en temas de homosexualidad, como así muchos llaman. Hoy en día este diplomático norteamericano, quien ha sido toda su vida un gran activista por los derechos de igualdad de la comunidad gay, forma parte de nuestra sociedad, participando abiertamente en actividades en donde de manera natural se muestra tal y como es, y a su vez persigue continuar su trabajo de velar por el derecho y el respeto a la comunidad homosexual en la República Dominicana, a lo que muchos entienden como un irrespeto a los dominicanos y a nuestros principios. ¿Existe homofobia en contra de este diplomático norteamericano? ¿Somos un pueblo con doble moral? ¿Sería justo exigir 100,000 firmas para destituirlo de su cargo? ¿No hay otras causas en República Dominicana como la corrupción gubernamental más importante para exigir mayor atención y voluntad para 100,000 firmas? ¿Debe el embajador mantenerse al margen en sus asuntos de la embajada norteamericana, porque muchos entienden que está imponiendo su predilección como un mal ejemplo? He aquí el tema. Así es, y muchas gracias por continuar con nosotros. De inmediato la bienvenida a nuestros invitados. A mi mano derecha, sería la izquierda de ustedes, está nuestro invitado en el día de hoy especial, el señor Francis Taylor, quien es encargado de poblaciones vulnerables del Observatorio de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Francis. Gracias a ti por esta invitación. También a mi mano izquierda está nuestro amigo, también que usted a lo mejor ya ha visto nuestro programa en otras ocasiones, Víctor Medina, quien es pastor evangélico y pastor general de la comunidad de fe, ¿verdad? Bienvenido, Víctor. Es un placer estar aquí, un gusto una vez más y qué bueno que vamos a tener este diálogo. Así es. Bien, iniciar de inmediato con el tema. Ya ustedes que viven en la República Dominicana, que se desenvuelven aquí, saben, son testigos del revuelo que ha causado, si se quiere, este tema del embajador de los Estados Unidos en nuestro país por el tema de su preferencia sexual y luego, si se quiere, las actividades que va realizando, que mucha gente opina de si corresponden a sus funciones como diplomático o si es un tema de su vida personal. Eso es lo que está en debate. Y me gustaría empezar por ahí. Si realmente vemos toda esta agenda que en su vida personal vemos que él lleva con su esposo aquí en la República Dominicana, que forma parte de las funciones que debe desempeñar como embajador, si todo eso está ahí adentro o no, si se está saliendo de esas funciones que debe de hacer. Quiero empezar contigo, Francis. Bueno, lo primero sería preguntarse cuál es la función de un embajador. ¿Qué hace un embajador en su trabajo cotidiano y a qué va un embajador a un país? Y en este sentido, pues obviamente uno tiene que entender que parte del trabajo que hace el embajador no es solamente el tema consular, y el asunto de visas ¿verdad? Todo eso, sí. Hay toda una cuestión de promoción de su cultura, de su sociedad, de sus valores, que son parte del trabajo que ejecuta un trabajador, ¿no? Un embajador. En este sentido, pues yo entiendo que el embajador está haciendo lo que le corresponde hacer y lo que ha hecho siempre todo embajador en la República Dominicana, que es simplemente desarrollar un trabajo de promoción de los valores que priman en su sociedad. Por ahí me gustaría decirte, antes de este embajador, los anteriores no hablaban de estos temas. Ah, no. Digo, pienso yo, o no por lo menos con este nivel de protagonismo. Mira qué interesante.
Fíjate qué interesante lo que tú Lo dices. que pasa es que como él sí tiene una preferencia sexual homosexual, entonces como que La lo tiene diferencia más quizás, pendiente. mira, la diferencia quizás ha sido que él está en el ojo del huracán. Ok. Él está en el centro del debate y todas las miradas y todo el circo mediático se da en torno a él. Pero a mí me ha tocado desde el observatorio y desde mi trabajo como activista Sí. desarrollar más de 20 años de trabajo yo tengo en este sentido. Y gran parte de ese trabajo ha sido apoyado por la embajada, no solamente la embajada americana, pero ahora que estamos hablando de la embajada sí, americana. claro. Y este trabajo de promoción de los derechos de poblaciones vulnerabilizadas lo ha venido desarrollando la embajada, incluso en otros periodos con mucho más fuerza que ahora. Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, Pero no tenía tanto sonido entonces. la diferencia es que ahora tenemos a un embajador que es gay y que vino con su pareja. Víctor. Bueno, yo pienso que si lo enmarcamos ahí el debate, yo creo que hay mucha tela por donde cortar. Sin embargo, aparte de la pregunta inteligente que hace Francis, yo pienso que una pregunta muy inteligente sería si verdaderamente este es un valor que representa a los Estados Unidos. De hecho, tú vas a los estadísticos y claramente la población no está fragmentada, sino que todavía hay un gran rechazo. Y aún estuviera fragmentada la población, eso te indica a ti que hay un segmento de la población importante que no está de acuerdo con esto. Entonces, cuando algo axiológicamente y sociológicamente se constituye en un valor, es cuando la nación lo proclama como tal. Podemos hablar de los Estados Unidos ya como una nación postcristiana, evidentemente, sí. después de la declaración del Tribunal Supremo o de la Corte de los Estados Unidos. Esto es algo un poco escabroso. Entonces tú tienes una persona con una promoción y hay que delinear bien esto aquí. Una cosa es la preferencia sexual de esta persona y otra cosa es la vulneración a lo que son o a los que podrían llamarse valores que nosotros sostenemos como nación. Otra pregunta interesante sería hacernos si verdaderamente los valores que nosotros estamos defendiendo los sostenemos genuinamente. Ok. Esa es una pregunta importante a nuestra sociedad. En el intro escuché algo acerca de doble moral y de hipocresía. Entonces aquí hay una línea y yo planteo estas preguntas inteligentes para poder debatir de una forma consciente, no pasionalmente sobre un tema, sino consciente. O sea, ¿qué tenemos en la mesa? ¿Tenemos homofobia? Bueno, creo que en parte podría haber, seguro. ¿Tenemos razón en hacer observaciones que vulneran la brújula moral que ha conducido la nación nuestra? Tenemos. ¿Es ese el único problema que nos afecta? No. Ok. Entonces, es todo un escenario que tiene muchas variables. Pero a mí me gustaría saber también, y es, si se quiere, desde el punto de vista desde el cual yo lo veo. O sea, yo pienso que el país ha sido respetuoso, que ha aceptado la preferencia sexual de este embajador, ha aceptado este embajador que venga a la República Dominicana, porque es bueno decir de que el país se le envía el perfil de la persona que va a venir al país a visitar, a vivir, a ser el embajador, y el país es quien acepta. En este caso, la República Dominicana, conociendo toda esa información, aceptó al embajador y le dio un recibimiento como se lo merece, como un diplomático de su nivel. El presidente lo recibió y en todos los sectores de la sociedad pues le han dado un recibimiento cálido, es lo que yo pienso. Y hasta ahí pienso que todo está bien. El problema viene cuando empezamos, si se quiere, a interpretar, a ver de que él ya está promoviendo su preferencia sexual, para que, si se quiere de alguna forma, se dice, ¿verdad? Se interpreta de que estimular, porque hace poquitos días lo vimos que esa información se filtró, Sí, pues no sí. se filtró, pero se habló mucho en los medios de que estuvo visitando niños, de que estaba visitando personas y eso. Entonces eso es lo que entra en juego. Lo de aceptarlo como homosexual, yo creo que la sociedad no tiene problema con eso. El problema está en cuando vemos haciendo actividades que promueven, que estimulan este tipo de preferencia. Mira, quiero clarificar varias cosas primero. Cuando hablamos de valores, para continuar con lo que tú decías, no hablo de la homosexualidad como un valor que se defiende. No, no, no. El valor que se está defendiendo desde el tolerancia. trabajo de la embajada tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, independientemente de la condición de la persona, Perfecto. ya sea orientación sexual, raza o lo que sea.
no estoy hablando, no quiero que se entienda que he mencionado el Sí, tema sí, de la sí. sexualidad, sea cual sea, Sí, como un heterosexual, valor. homosexual, como un valor. Sí. No, esas son cosas que están ahí y punto, se dan y punto. Ahora bien, a mí me resulta un poco gracioso cuando yo oigo todo esto de la promoción de la homosexualidad y de tal y todo, porque de pronto me hace preguntarme otra pregunta inteligente, y es que la heterosexualidad es algo tan frágil que puede ser tan fácilmente influenciable y transformable, porque de repente yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que tengamos tanto miedo de la vulneración de nuestra identidad sexual cuando supuestamente entendemos que la heterosexualidad es un valor, una cosa firme y Lo que pasa es fuerte que yo que entiendo está que ahí? depende del público también. quiero- Cuando hablamos con niños, por ejemplo, que no todavía están, no tienen ni siquiera su personalidad definida. O sea, eso está científicamente probado, de que un niño, o sea, a los 15 o 16 años es que ya con el tema de la pubertad empieza a definir su personalidad, lo que quiere y una serie de cosas. Entonces, cuando se vio la foto, por ejemplo, del embajador visitando a estos niños, es lo que la gente ha dicho de que es un escenario donde no Te es voy a hacer prudente una que él ande con su Déjame, esposo. déjame yo intervenir ahí, porque la pregunta que Francis, ¿verdad?, hace Sí. es muy inteligente. Pero tomando el comentario que tú haces, si no es un valor social, entonces hay una dicotomía en cuanto al cargo que lo ocupa. Si él está promoviendo los valores de su nación, entonces si esto no es un valor nacional, es digno de analizar si es algo correcto de hacer. El otro punto sobre la idea de la heterosexualidad, perdón, yo no pienso que la voz que se está levantando, depende de quién la levante, sea un tema de la heterosexualidad per se, que aquí hay cosas más profundas que tú como miembro de los derechos humanos has de conocer muy bien las agendas o la agenda que tiene la Organización de las Naciones Unidas, todo el tema de la igualdad de género, de la redefinición de la familia. Entonces yo creo que un valor intrínseco, inherente a nuestra sociedad, es el concepto de familia original. Y yo quiero hacer un comentario que un teólogo haría. No es que hay otro tipo de modelo, lo otro es otra cosa, pero tú hablas de un hombre y de una mujer. Entonces, cuando hay una vulneración a ese patrón, no es a la heterosexualidad, es al valor de la familia. Entonces ahí es algo cuestionable, es algo digno de levantar defensa y no se debe reaccionar frente a quienes levantan una defensa inteligente de los valores que ellos también han abrazado. Cabe destacar que los estadísticos, los números, aquí hablan de que el 70% de la población, por lo menos nominalmente, está de acuerdo con los valores cristianos a los cuales, y esto cabe decirlo por el tema del embajador en una escuela, Sí. de que el mismo reglamento de la educación está apegado a valores cristianos. Ahora, si fuésemos a redefinirlo, entonces es otro tipo de debate. Debo cerrar, hermano. No, simplemente decirte algo muy sencillo. Ponte a pensar. Tú me hablas de los valores. Yo no te estoy hablando, y es lo que yo quiero que tú entiendas, de valores, la sexualidad, sino la defensa de los derechos. La tolerancia, la diferencia, tolerancia, sí. el respeto, sí. el hecho de que todos y todas tengamos los mismos derechos, Correcto. independientemente de cualquier Sí. condición que tenga la persona. Incluso No es solo una cuestión sexualidad, hasta sino constituida, sí, raza y todo eso. hasta puesto en la Constitución. ¿Tú entiendes? No estamos hablando ni... Aquí el tema que menos me interesa es el tema de la sexualidad, Pero sino es el tema del derecho. No, y para mí eso está fenomenal. Disculpa, Ya nos Víctor. vamos. Debo irme a la publicidad y retornamos. Que tú dijiste ok. que íbamos a cerrar y yo me preocupé. Voy a la publicidad, esto está interesantísimo. Retorno con la palabra, con Víctor, con la palabra para que nos dé su opinión también sobre esto que acabamos de conversar. Vamos a la... En breve, no se muevan. It makes it easier to think. Y ya estamos de regreso con nuestro tema en el día de hoy. A quienes nos acaban de sintonizar, les recordamos de que estamos hablando sobre si existe o no homofobia. Al embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James Wally Brewster. Estamos compartiendo en la tarde del día de hoy con dos invitados muy especiales. Está con nosotros a mi mano derecha Francis Taylor, encargado de poblaciones vulnerables del Observatorio de Derechos Humanos. Y nuestro amigo también Víctor Medina, pastor evangélico. Nos quedamos con el tema, nos decía Francis,
de que deberíamos ver esto de un punto más amplio, más universal, no solo del tema de la sexualidad, sino desde la tolerancia, el respeto a la diferencia, que seamos diferentes y eso. Y nos ibas a decir algo. Claro, Víctor. visto desde el otro punto, planteemos esto, ¿nos están respetando a nosotros los valores que nosotros sostenemos? No es un tema de defensa, yo coincido con Francis perfectamente, bueno, yo te respeto, no, yo no tengo que imponerte mi criterio ahora. Es correcto promocionar este tipo de cosas, esto es un metamensaje, yo voy a redefinir esa palabra, es un mensaje muy claro, no voy a decir obsceno. No es meta, no es claro. Es un mensaje claro de cómo nosotros estamos vendiendo, comercializando y aprobando. Todo lo que entra a una escuela es algo catedrático y académico. Entonces estamos diciendo, esto es algo de lo que se promueve. No, en la República Dominicana no promovemos eso. Existe. Hay muchos que están de acuerdo, perfecto. Entonces, yo creo que ahí está el detalle y la actitud irascible que mucha gente ha adoptado de bando y bando no es la más correcta. Tú preguntas algo que es el título de este programa y yo, si no lo respondo, pienso que mi participación aquí sería más un diálogo muy bueno, sí, pero no precisa. Tú preguntas, ¿hay homofobia o no? Bueno, desde el punto de vista teológico, tú sabes muy bien y bíblicamente que la homosexualidad es considerada un pecado en la Biblia. Sí. Ahora, no es el único pecado. Entonces, si tú tienes una orientación sexual diferente y yo voy a ponerte la lupa solo en esa situación y voy a descuidar todos los otros males que hay, entonces hay una falta de integridad y una mala comprensión, lo cual podría ser homofobia. Porque no estoy entendiendo todo el consejo bíblico. De hecho, ese no es el único pecado. Hay cantidades de otras maneras. Y peores. Adulterios, fornicaciones, lascivias, chisme. Todo eso es pecado y trae consecuencias dañinas. Esto lo dije con claridad desde un punto de vista teológico, que usted no tiene necesariamente que estar de acuerdo, pero teológicamente es así. Ahora, está mal que la iglesia levante el estándar si lo hace inteligentemente, es decir, con conciencia. Bueno, no estamos de acuerdo con esto. Entonces no es incorrecto. Sí. La iglesia tiene que preguntarse si lo está haciendo con conciencia. ¿Es ya un exceso o no el hecho de que gran cantidad de dominicanos esté votando en la plataforma que puso la Casa Blanca de los Estados Unidos para el movimiento de este embajador? Mira, sí, es un exceso, es uno de los excesos que nos caracterizan a nosotros los dominicanos, tú sabes, sobre todo con ese tipo de temas. Como te decía, no es la primera vez que la embajada se ve involucrada en el desarrollo de proyectos y programas de este tipo. No es el único embajador que se ha sentido interesado por trabajar con esta población. Es un trabajo que se viene haciendo. De hecho, a mí me sorprende cuando oigo a la gente hablando como que el embajador promueve una gente. Oye, yo me quedo pensando, pero el orgullo gay se celebra aquí en República Dominicana desde mucho antes de llegar el embajador. El Festival de Cine LGBT también se hace desde antes de llegar al embajador. Hay tantas cosas que se vienen haciendo desde antes que parecería que el embajador fue el origen y el génesis de todo. Y no lo es. No lo es. Simple y llanamente él es un personaje público que se conoce mucho y bueno, y causa conflicto. Ahora bien, la famosa agenda que tanto se habla, oye, la única agenda que desde mi perspectiva, yo veo que se ha estado moviendo es la agenda de derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. La orientación sexual es una cuestión que independientemente de cuánto yo presione, promueva o influya, porque yo te voy a decir una cosa, yo soy un hombre gay. Yo me crié en una sociedad heterosexual, con padres heterosexuales, en un ambiente heterosexual, con una promoción de la heterosexualidad y en el desconocimiento absoluto de la homosexualidad. Yo soy homosexual. ¿Lo decidí yo? No. Así como en tu caso, en determinado momento, comenzaste a sentir atracción sexual hacia una chica, pues del mismo modo pasa con un chico, con otro chico. Unos días, discúlpame Víctor, hace unos días yo estuve, porque le he dado un poquito de seguimiento al embajador y estuvo en una entrevista en un programa de radio en donde él dijo que él nació gay, que el gay no se hace. ¿Cómo tú lo ves, Víctor? No como yo lo veo, preguntémoslo cómo lo ve la ciencia, porque yo soy
una simple persona. Yo pienso que decir esto es una declaración muy vulnerable a nivel de ciencia. No hay un solo estudio científico a la actualidad que pueda decir que una persona nace como tal. Ahí tú tienes los estudios de gemelos idénticos de Bailey-Pillards, el famoso estudio que hizo LaVey, que tuvo que retractarse. Todos estos estudios que claramente, de hecho, si la comunidad homosexual tuviera un documento, uno solo, con validez en la comunidad científica para decir que una persona nace así, entonces ya es otro tema. Tú dijiste un dato que la personalidad se construye en la parte o se termina en la parte de la puericia. La O sea, pubertad, sí. y la psicología apunta más bien al tema de o del primer año hasta el séptimo año, 7, 8 por ahí. Sí. ¿Cuál es la idea? Bueno, tú tienes una sociedad que vende y promueve valores, que va introyectando. Hay un agente importante que es el medio ambiente en el cual tú te desarrollas. Y si tú encuentras una latitud, tú vas a perder una brújula. Entonces yo no creo que lo más correcto sea decir yo nací. Usted puede decir yo elegí, y eso ya es otra cosa, es otro tema. Usted eligió eso, bueno, pues esa es su elección. Pero justificar mi elección basado en un desconocimiento etéreo de alguien me hizo así, no es correcto. Por lo menos hasta ahora, en el año 2016, no puede ser algo dicho así de una forma académica ni científica. Pero Así estás haciendo una falla académica. ¿Cuál? Lo primero es que la orientación sexual no es una cuestión que usted elige, es una cuestión que se da. Independientemente de hacia dónde se dirija, se da. Te voy a decir algo. En medio de una sociedad como esta, tan cruda, tan cruel, tan homofóbica, tan burlona y demás, no creo que nadie con sus 5 sentidos va a elegir una orientación sexual que le causa dolor, que le causa bullying, que le causa atropellos, persecución, incluso suicidio y muerte. Sin embargo, le causa un gran placer y cabe destacar que, aunque me encanta el punto de vista en el que tú enfocas que eso se da, entonces hay un concepto natural que es inherente a la orientación sexual, que por eso existe la raza humana, por su reproducción heterosexual. Entonces, el diseño de Dios ha sido un diseño de una familia donde tú tienes a una mujer, tienes a un hombre, tienes hijos, y eso sigue promoviendo la existencia de la raza humana. Entonces, en ese concepto biológico está claramente demostrado eso. Mi punto fuerte académico es que no hay manera de tú decir que es algo genético ni que se dio de una manera u otra. De hecho, decir eso plantearía un grave error aún a la misma teoría de la evolución. No existiera evolución si eso fuera una realidad. Debo cerrar. Les pido 1000 excusas. De verdad que es un tema sumamente profundo, ¿verdad? Es un tema que llama mucho la atención y que regularmente siempre trae opiniones encontradas. Lo que nosotros queremos a partir de este tipo de programas siempre es que usted analice las cosas y tome su propia convicción. Muchísimas gracias, Placer, Víctor Medina, placer, por compartir un con gusto, nosotros. Muchísimas gracias, Francis, por compartir con nosotros. 2 invitados exquisitos y ojalá tengamos la oportunidad de conversar también en otro momento. A ustedes la gracias por la sintonía en el día de hoy. Un abrazo. Wasted. It makes it easier to fade.